buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar hoy la situación de los derechos humanos en nuestro país y en la región centroamericana. La incidencia que está dejando en las últimas horas una serie de acontecimientos que implica una seguridad ciudadana puntual para muchos de nuestros compatriotas en diferentes ámbitos. Estamos hablando de lo laboral, la protección individual y, por supuesto, el beneficio de la colectividad. Esta noche nos acompaña la catedrática Ana Pineda, una destacada profesional del derecho, fue secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, fue comisionada adjunta de los derechos humanos, entre otros cargos de relevancia. Abogada, feliz noche, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la lectura que le está dejando a usted como académica los acontecimientos del país en materia de derechos humanos? Qué gusto saludarle, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias por su cordial invitación. Es un gusto saludarle y, por supuesto, a su teleauditorio. Hablar de la situación de derechos humanos en Honduras no es una tarea fácil. Tenemos que hacer un recorrido en la historia para darnos cuenta de que en Honduras hay un déficit en esta materia. Prueba de ello es que Honduras fue uno de los primeros países en la región americana en ser condenado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y hoy día venimos arrastrando toda esa deuda histórica que se tiene. Para empezar, desde las autoridades como en la sociedad en general, no hay una cultura de respeto a los derechos humanos, en buena medida porque se desconoce lo que implica esta disciplina jurídica, lo que implican las obligaciones del Estado y de las autoridades para reconocer, respetar, para proteger, para promover y garantizar los derechos humanos. Es decir, para crear condiciones para que la persona sea el centro de la actividad del Estado y que consecuentemente el Estado pueda contar con estrategias y políticas públicas encaminadas a la dignificación de la persona humana. Si hacemos una revisión desde los derechos civiles, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estas tipologías hay carencias, hay falencias que el Estado tiene que suplir. Podemos ver cómo en materia de fortalecimiento del Estado de Derecho e institucionalidad democrática ha habido una búsqueda constante por salir avante. No obstante, los esfuerzos parecen no siempre ser suficientes y hay que trabajar más en este sentido. Vemos una población que cada día más reclama porque Honduras sea un país donde se puedan tener oportunidades para una vida digna, que el nivel de vida de las personas pueda ser un nivel de vida satisfactorio, que la gran generalidad de las personas pueda tener satisfechas sus necesidades básicas. Y esto significa que la gran mayoría de la población tiene que tener asegurados sus ingresos. Y esto no ocurre en el actual momento. Basta comparar, por ejemplo, el costo que tiene la canasta básica frente al costo del salario mínimo, encontrándonos ahí que pone a la población hondureña en una difícil situación que, como lo ha dicho el INE desde los últimos 3 años para acá, hay más hondureños y hondureñas que están entrando en niveles de pobreza crónica. Esa es una violación a los derechos humanos en la que hay que trabajar. No estamos aprendiendo la lección los hondureños que, a pesar de haber sido ya condenados en el pasado, parece que seguimos incurriendo en pleno siglo XXI en los mismos errores, abogada Pineda.
Sí, definitivamente. Yo creo que nos falta mucho como sociedad, pero también en función de lo que es la institucionalidad del Estado, aprender. Honduras sigue mandando malos mensajes frente al mundo en el tema de derechos humanos. Hay que tomar políticas públicas integrales. Vemos, por ejemplo, el fenómeno de la migración, que constituye per se una violación a los derechos humanos. Hasta hace unos pocos años nos encontrábamos que las personas emigraban de una en una o pequeños grupos, pero en los últimos años se organizan caravanas donde miles de personas, incluyendo mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas mayores, buscan fuera de Honduras una oportunidad que aquí no se encuentra. Eso significa que dentro de nuestro país no se están tomando las medidas para hacer una Honduras atractiva, una Honduras donde todos podamos tener mejores condiciones de vida. Y el rol de las autoridades actuales en una serie de acontecimientos que les ha tocado enfrentar, y circunscribámonos directamente, abogada Pineda, en el papel de la Secretaría de Derechos Humanos y el acompañamiento de las instituciones, en este caso el propio comisionado de los derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales llamadas a apoyar. ¿Es el adecuado o estamos hablando de islas y más islas dentro de la protección de los derechos individuales de los hondureños? Formalmente en nuestro país existe un sistema nacional de protección de los derechos humanos. Ese sistema obviamente tiene un rol importante en las diferentes instituciones. El rol rector lo tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, una noble institución que hasta hace pocos años recuperó la categoría A en virtud de haber sido desertificado después del golpe de Estado del 2009. Y hay otras instituciones, como usted bien lo ha mencionado, la Secretaría de Derechos Humanos y otras instituciones con mandatos sectoriales como el INAM o el Instituto Nacional de la Mujer, la DINAP, el INJ, entre otras que tienen temáticas particulares y que tienen planes operativos anuales, posiblemente políticas sectoriales, pero no hay un esfuerzo integral que nos permita, en el marco de una coordinación interinstitucional, poder echar a andar una política pública y un plan de acción en los términos que sí ¿Debería diseñó? pensarse en una fusión, en crear una institución con mucho más músculo para atención puntual y no estar atendiendo por grupos? ¿Cuál es la conveniencia, dada la circunstancia que estamos viviendo hoy, donde hay muchas quejas por el tema de los feminicidios, por los problemas de la separación de personal, incluso en la misma Secretaría de Derechos Humanos, en donde no se les están reconociendo los derechos como tal, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la migración, solo para citar casos puntuales que tienen que ver con derechos individuales? Bueno, es admisible y de hecho así ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica, tener instituciones con mandatos sectoriales. Ese no es el problema. Cada institución puede tener un mandato particular, pero sí existe la necesidad de que todas se puedan coordinar de tal manera que no se sientan los vacíos frente a los derechos y a la tutela de esos derechos de determinados grupos de población. En nuestro caso es que cada uno trabaja de manera sectorial, de manera particular, su propio mandato, sin llegar a establecer esas coordinaciones que permita de manera holística atender a la persona humana. Y la dificultad es porque cada autoridad se limita a atender su propio mandato, cuando todos tienen que funcionar en atención a un sistema nacional de protección de derechos humanos. Por ejemplo, usted mencionó el mecanismo de protección, un mecanismo de protección que puede ser visto como una herramienta que permite evitar el riesgo que pueden estar ocurriendo frente a determinadas personas, periodistas, comunicadores, operadores de justicia, defensoras y defensoras de derechos humanos, pero también un mecanismo que administrativamente está adscrito dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene una estructura administrativa que debe de funcionar
en los términos que está previsto en la ley. Pero aquí se desborda el mandato de la ley para entrar en un mandato discrecional y en ocasiones abusivo. Que se estén tomando decisiones unilaterales en esta área del mecanismo de protección sin conversar, sin escuchar las quejas que tienen los diferentes componentes del mismo, ¿es bueno o malo? Totalmente malo, por eso existe al interior un consejo consultivo y en el marco de este consejo las y los concejales deben ser escuchados. La máxima autoridad de la institución los debe escuchar y trabajar en función de las directrices, las políticas, las estrategias, los consejos que estos puedan vertir. Y en el caso particular esto no está aconteciendo y por eso es que al interior no solo de la Secretaría de Derechos Humanos, sino de otras secretarías de Estado se están denunciando violaciones casi sistemáticas a los derechos laborales. Y acordémonos que frente a los derechos laborales hay una normativa constitucional, hay una normativa legal y hay tratados internacionales que ya establecen cuáles son los derechos de las y los trabajadores. Bueno, a nivel de país este es un tema que incluso no va muy a profundidad, debemos reconocerlo, pero sí internacionalmente genera mucha discusión y hasta señalamiento. ¿En qué puede concluir cuando tenemos normativas a seguir, pero desde el propio Estado las estamos incumpliendo? Bueno, habría una responsabilidad que debe de ser analizada en dos ámbitos. Por ejemplo, y de manera priorística, porque no conozco detalles, si en una institución determinada del Estado se producen despidos masivos, evidentemente van a haber reclamos. ¿Qué va a pasar en la instancia nacional? Que todos esos trabajadores, esas trabajadoras que fueron afectadas van a demandar al Estado. ¿Por qué? Porque para que usted despida, que evidentemente todo titular de una institución del Estado puede despedir a una persona, pero no puede despedirlas masivamente, porque la causa de despido debe ser individualizada. Cuando usted despide masivamente, no puede determinar la responsabilidad de ese trabajador o trabajadora, no puede llevar a cabo una audiencia de descargo, no puede comunicar el resultado de esa audiencia de descargo a la Dirección de Servicio Civil, que es la que le va a confirmar si procede o no el despido. Y en el caso de que proceda, usted lo despide sabiendo que hay una causa justificada para el despido. Eso exonera a la titular y al Estado de que el día de mañana se demande internamente. Pero fuera de Honduras también pueden las personas afectadas individualmente o en grupos o una organización no gubernamental en representación de estas personas acudir ante las instancias supraestatales denunciando o peticionando sobre la violación a los derechos humanos. O sea que al final quien sale perjudicado tanto en la instancia nacional como en la instancia internacional es el Estado, porque internamente va a tener que posiblemente reintegrar a estos empleados o empleadas, como lo vemos con el caso de la depuración policial, y pagar los salarios caídos que va a pagar evidentemente el pueblo hondureño. Muy bien, está con nosotros la abogada Ana Pineda, excomisionada adjunta de los derechos humanos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, el riesgo país de estas decisiones a futuro, porque no solamente tiene que ver con derechos humanos, es todo el Estado como tal, el gobierno y las respuestas que deben tener puntualmente los trabajadores que en este momento están siendo objeto de cancelación o separación de sus puestos de trabajo. Ya volvemos. La presidenta Xiomara Castro se ha comprometido con una agenda de derechos humanos. Cualquier persona puede objetivamente leer su plan de gobierno y se dará cuenta de que hay un compromiso con los derechos humanos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros la abogada Ana Pineda. Revisábamos los riesgos del país en una serie de demandas que se podrían venir por aquello de la separación. ¿Qué establecen puntualmente
los derechos individuales de las personas. Y aquí no solo debemos hablar del Estado como tal, es la discusión ahora mismo por la separación de personal. Esto también abarca el sector privado. El despedido tiene una serie de derechos que se le deben respetar, abogada. Sí, efectivamente, como bien usted lo señala, las y los trabajadores tienen derecho. La Constitución de la República establece que todo trabajador, toda trabajadora tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, y esto conlleva a que tenga derecho a la estabilidad en el cargo. No obstante, quien se encuentre en la posición de autoridad máxima puede en un determinado momento, bajo una causa justificada, poder despedir al personal, pero el despido tiene un procedimiento establecido en las normativas, y eso es lo que posiblemente no se esté observando en este momento, y que va a dar lugar que, como usted lo dijo, el riesgo para el país es que más adelante tenga que enfrentar demandas millonarias que finalmente es el pueblo el que las va a tener que retribuir. Por eso es que hay que cuidar de cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos. Por otro lado, no olvidemos que hay un derecho que también está ligado a una causal justa de despido, y es el derecho a que se le paguen las prestaciones y las demás prerrogativas asociadas al cargo. Usted no puede tomar la decisión de despedir a un trabajador, a una trabajadora, si no le está pagando las prestaciones. Creemos que también las autoridades en el actual momento, para cuidar la imagen de este gobierno y para cuidar a futuro el patrimonio del Estado, tienen que tomar todos esos recaudos cuando se trata de promover un despido. ¿Y qué grado de responsabilidad tiene el funcionario? Usted estuvo al frente de una dependencia del Estado. En el conocimiento que, a sabiendas del daño que está causando, procede a la cancelación. ¿Cómo separar lo que manda la ley frente al sentimiento político? Porque debemos decir que esto priva muchas veces por aquello de que debo quitar estos para traer a otros que me ayudaron. Bueno, ese es un tema bien discutible. En Honduras se cuenta con una ley de servicio civil que protege a quienes trabajan dentro de la administración pública y les asegura, obviamente, la estabilidad en el cargo. Pero se debe entender que si, como se ha dicho, es personal que no tiene las calificaciones técnicas, es personal que solo llega a hacer activismo político o que no trabaja, ese personal evidentemente puede ser cancelado. El titular de la institución está legitimado para tomar una decisión y proceder a su cancelación, pero esa cancelación la tiene que hacer en el marco de identificar una justa causa del despido, y si no la tiene, pues proceder de inmediato al pago de las prestaciones y demás prerrogativas asociadas a los derechos. En el pasado se ha venido hablando de un tema que es el derecho de repetición, es decir, proceder contra aquella autoridad que provocó una decisión incorrecta o al margen de los procedimientos establecidos. Evidentemente en nuestro país no hay una cultura sobre ese particular. Le correspondería en todo caso a la Procuraduría General de la República, en defensa de los intereses del Estado, promover estas demandas de repetición. No obstante, eso no se ha hecho en nuestro país. Y esto, abogada Pineda, es innegociable. Le traslado este interrogante porque ha sido muy común en nuestro país los famosos decretos, y usted los conoce, por esta única vez, y bajo ese amparo podrían venir lo que se ha llamado por algunos sectores masacre laboral. Eso es innegociable frente a los derechos adquiridos que todo ciudadano que ha prestado un servicio los tiene como tal que recibir, ¿o se puede negociar? Bueno, es que el diálogo es justamente la herramienta que nos identifica y que nos caracteriza a las
a las personas que estamos en el marco de una relación laboral, ya sea que se encuentre como patronos o como trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido yo creo que vale la pena hablar. Si se tiene la decisión de remover a alguien sin que le asista una justa causa de despido, lo correcto es hacérselo ver a esta persona, negociar lo que corresponde en términos de prestaciones. Las prestaciones no es una prerrogativa antojadiza, es lo que permite a esa persona durante la etapa del desempleo poder sobrellevar su vida personal o familiar sin pasar por la precariedad de no tener un ingreso. Advierte que la carrera de derechos humanos como tal para quienes los protegen ha entrado en declive, que el no tener a los hombres y mujeres idóneos para un cargo ha venido generando todo un desorden y que provoca hasta el irrespeto en estos momentos a nivel de país, abogada Pineda. Bueno, hay parte de eso que le puedo dar la razón. Efectivamente, en muchas de las instituciones, no solo ahora, también en el pasado, se han desempeñado quienes no tienen las calificaciones técnicas, el conocimiento suficiente, la mirada estratégica para conducir una determinada institución en función del mandato constitucional o legal que tengan. Y en muchas ocasiones, por esa razón, es que tenemos un fracaso en materia de derechos humanos y en general como país. Yo creo que sí hay que apostarle a una escogencia idónea de hombres y mujeres que vayan a dirigir en la administración pública. ¿Y cómo corregir, abogada? Porque ahora mismo hemos entrado en una crítica casi frecuente en este tema. En las últimas horas, citando ejemplos puntuales, el Colegio de Periodistas ha decidido retirarse de este mecanismo de protección porque de pronto no encontró compatibilidad en los pensamientos, en las ideas, en las propuestas que deben discutirse, no imponerse, que de pronto es lo que nos está generando conflictos. Bueno, volvemos de nuevo al punto de partida, el diálogo. Un diálogo en donde se respete la opinión de los demás y más cuando se trata de un concejal, de una concejal, con mucha más razón escucharlo porque forma parte de esa estructura que administrativamente se ha creado. Conocemos de esa decisión del Colegio de Periodistas como de otros sectores que también conformaban el Consejo dentro de este mecanismo. Ojalá que por el bien del país, por el bien de la propia institución y por el bien de la propia agenda en derechos humanos, esta situación se pueda superar. No es tarde nunca para sentarse a hablar y encontrar los puntos de encuentro. Es un proyecto, es una iniciativa esta que ustedes también la han trabajado a nivel de diferentes organizaciones, fracasado. ¿Es urgente una revisión o se puede trabajar aún con todas las dificultades de hoy en día sobre este mecanismo de protección? Yo creo que se puede trabajar. Yo soy de las personas que renuncio a dar por fracasadas las cosas, siempre hay un punto de partida. Yo creo que existe la voluntad política de la máxima magistratura del país. La presidenta Xiomara Castro se ha comprometido con una agenda de derechos humanos. Cualquier persona puede objetivamente leer su plan de gobierno y se dará cuenta de que hay un compromiso con los derechos humanos. Por lo tanto, todas las autoridades, sus cercanos colaboradores, tienen que asumir esta agenda de derechos humanos con la que ella se comprometió para poder conducir las instituciones que ella les ha confiado. Creo que no hacerlo es fallarle a la propia presidenta y fallarle al país, que en materia de derechos humanos es un desafío constante. Honduras necesita mejorar en esa materia. Diferentes relatores especiales en diferentes temáticas, en diferentes años, que han venido a nuestro país, han dejado abundantes recomendaciones para mejorar en esa materia. No obstante, seguimos presentando
las mismas falencias, las mismas deficiencias y la falta de voluntad para avanzar en el marco de una agenda integral de derechos humanos. ¿Qué riesgo se genera para el país con el retiro de fiscales, de profesionales del derecho, de periodistas, defensores de derechos humanos, comunidad LGTB, que también entraba en el marco de estas protecciones, pero se han ido retirando porque encontraron muchos vacíos, no encontraron la respuesta ideal ante la enorme cantidad de violación de sus derechos? Bueno, yo creo que el que se hayan retirado los diferentes sectores del Consejo solo evidencia esa falta de diálogo. Se está produciendo una cefalía con respecto a ese órgano de consulta y de asesoría, y evidentemente pone en riesgo el mandato de la propia institución. Y en ese sentido se torna necesario, casi de imperiosa necesidad en este momento, que se vuelvan a la mesa del diálogo, se discutan los diferentes puntos de encuentro y de desencuentro para finalmente tomar una decisión en función de lo que establece la ley que ha creado este mecanismo. El mecanismo hoy por hoy es una herramienta necesaria en un país de inseguridad, donde quienes se encuentran justamente realizando un trabajo a favor de quienes no tienen voz, quienes en algún momento pueden tener una posición crítica o disidente, como las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores o operadores de justicia, necesitan tenerlos ahí. Yo creo que lejos de crear condiciones para apartarlos, hay que crear condiciones para traerlos de nuevo y construir esa agenda común. ¿Y encuentra esa voluntad en las autoridades actuales de derechos humanos y yéndonos a entes fuera de la administración pública, el comisionado de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, en contribuir a llamar a estos sectores expuestos? Bueno, yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, resulta necesario, el mecanismo no puede quedar ¿O es que ya no acéfalo? se confía porque está de por medio la política, el mismo señalamiento que viene desde adentro y hasta afuera generó una separación que ya nadie confía en nadie? Es posible que haya desconfianza. La desconfianza no es de ahora, nos ha venido acompañando en los últimos años. Si usted recuerda, desde el 2009, con el golpe de Estado, el nivel de desconfianza tanto en las instituciones del Estado, sus autoridades, en los partidos políticos, en otras instituciones de la vida nacional, fue en ascenso. No podemos desconocer que ha habido desconfianza y hasta polarización, una polarización que desde esa época no ha sido sanada, no ha sido reconstruida, y justamente por esas mismas razones es que necesitamos construir ese tejido psicosocial donde las personas no puedan ser entendidas sin el contexto y el contexto no pueda ser analizado sin las personas. La abogada Ana Pineda, ex comisionada adjunta de los derechos humanos, con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, muchos estudiosos y especialistas en materia de derechos humanos y en el ejercicio del derecho plantean que muchos cambios pueden llegar a nuestro país si tenemos a futuro una junta nominadora del Poder Judicial comprometida con cambios estructurales a nivel del máximo Tribunal de Justicia del país. ¿Qué piensa ella de estas propuestas? Después de la pausa. Y lo que ellos manifiestan es que, llegado ya el momento de remitir la nómina, les cuesta encontrar a las y los mejores candidatos. Seguimos al banquillo con la abogada Ana Pineda. Bueno, hablando de desconfianza, ¿qué planteamiento deberá tener la Junta Nominadora que esté en proceso de integrarse para encontrar los profesionales ideales que finalmente es el Congreso Nacional el que decide integrarán el Poder Judicial? ¿Cómo trabajar este tema que para muchos es el de mayor trascendencia que tendrá que discutir esta administración
a nivel del hemiciclo legislativo, abogada? Bueno, en primer lugar decir que se cuenta con una nueva ley que a mi juicio tiene avances que son importantes en ese proceso de preselección de las y los candidatos a magistrado. Y dentro de esos avances, aunque la ley no salió al final como se remitió desde el Poder Ejecutivo, es que amplía los criterios para la escogencia de los miembros de la Junta Nominadora y les impone incluso prohibiciones como el no ser militantes de partidos políticos, entre otras que vienen a garantizar las finalidades de la propia ley para que estos actúen de manera independiente, de manera objetiva y se centren a trabajar en las 3 etapas importantes del proceso: la evaluación personal, la evaluación profesional y la evaluación patrimonial de acuerdo a los estándares internacionales. En ese sentido, yo creo que sí hay que tener más bien confianza en que los diferentes sectores puedan hacer una escogencia idónea de las y los representantes propietarios y suplentes ante la Junta Nominadora. Haber tomado la decisión de que todo quedara a nivel de autopropuestas, que debemos decir que en la anterior normativa ya se permitía, pero cada uno de los miembros de la Junta Nominadora también tenía el derecho de proponer. Esto ahora se quitó. ¿Qué tanto bien hará que lleguen los abogados y notarios y aspiren sin tener que estar pendientes de que un miembro de la nominadora los propusiese? Bueno, este es uno de los avances que tiene la ley. Yo lo califico de los más significativos. En el pasado, como usted bien lo dice, efectivamente cualquier persona podría autopostularse. No obstante, también, aunque habían autopropuestas, las personas acudían a cada uno de esos sectores para buscar el apoyo de esos sectores. Y los miembros, las y los miembros de la Junta Nominadora se encontraban entonces cumpliendo varios roles. Por un lado, el rol de hacer la evaluación de los méritos en los términos que dije, pero por otro lado, de proponer a sus propios candidatos y por otro lado, de sacarlos y remitirlos en la nómina. Ese triple rol se ha quitado y hoy los miembros de la Junta Nominadora se tendrán que centrar únicamente en hacer la evaluación conforme lo dicen los estándares internacionales que consagran de manera preponderante la independencia del Poder Judicial y la independencia de las y los jueces y magistrados como las piezas clave dentro de ese poder del Estado. Y que el Congreso Nacional esté constantemente al momento de arrancar el proceso pidiéndole información a la nominadora o a la Junta Nominadora, ¿es saludable o esto más bien puede entorpecer por aquello que a diario quiero saber lo que está pasando? ¿No era mejor dejarles que trabajen por aquello que la decisión final, una vez que concluya, es propia del Congreso Nacional? Llegan los nombres y de ahí seleccionan. Bueno, eso dependerá de la determinación, del carácter, de la firmeza que tenga la Junta Nominadora. Es cierto que los va a cargar más estar con el día a día dando cuenta de lo que está pasando al interior de la Junta Nominadora. A mi juicio era innecesaria esta regulación porque la toma de decisiones será pública, habrá consignación de nombres, habrán actas y perfectamente el Congreso podría haber estado al tanto. No obstante, si se quiere considerar, el hecho de que se remita esta información no hace daño siempre y cuando las y los miembros de la Junta Nominadora pongan un reparo, pongan un alto cuando quiera haber una intromisión o una injerencia indebida. Como cuando digan, por ejemplo, se autopostuló el fulano XXY y si ese fulano no es del agrado del Congreso Nacional o de alguna de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional que haga alguna insinuación sobre ese candidato, ahí sí estaría mal.
Por eso es que digo yo, no representará ningún problema siempre y cuando la Junta Nominadora tenga el carácter para salir al reparo de cualquier violación a su trabajo. No debe haber objeción para los miembros de la Junta Nominadora a nivel del Congreso Nacional, considerando que esa ruta ahí quedó bajo el entendido que si la empresa privada propone a 2 personas, ese es un derecho constitucional que le da esa prerrogativa al sector privado. Igual pasa con los miembros de la sociedad civil, con el claustro de docentes de las facultades de Derecho de las universidades, Derechos Humanos y centrales obreras, Corte Suprema y todos los que integran la nominadora. Los que proponga eso deben de ser, o cómo observa eso de que el Congreso puede decir no, a este y a este no nos gusta, pongan otro. Bueno, ya la Constitución y la ley de la Junta Nominadora recientemente aprobada establece la forma en la que va a actuar la Junta Nominadora y son los representantes de los 7 sectores que conforman la Junta Nominadora los que van a llevar a cabo ese trabajo de evaluación en esas 3 evaluaciones: personal, la profesional y la de patrimonio, a través de las diferentes pruebas. Es decir, actuar sin ningún tipo de injerencia. Sin ningún tipo de injerencia, remitir una nómina no menor de los 45 hombres y mujeres que a la Junta Nominadora le parezca que son los que reúnen las condiciones para el desempeño de ese importante cargo. El Congreso tendrá que hacer la escogencia y obviamente la elección y el nombramiento de los 15 dentro de la nómina que mande la Junta Nominadora. El Congreso constitucional y legalmente no puede ejercer una elección fuera de esos términos. No puede directamente elegir a alguien que no vaya en esa nómina. Tendrá que hacerlo respetando el trabajo de la Junta. ¿Qué piensa usted, abogada Pineda? ¿Deben quedarse con los 45 o ampliarla? Porque la ley dice no menor de 45, pueden ir más, si así lo decide la Junta Nominadora. O hay que seguir el antecedente de los últimos procesos, llegar solamente con los 45. Bueno, yo le voy a decir lo que he escuchado de muchos exmiembros de juntas nominadoras de estos 3 procesos que anteriormente se han llevado a cabo. Y lo que ellos manifiestan es que, llegado ya el momento de remitir la nómina, les cuesta encontrar a las y los mejores candidatos. Es decir, que poner 45 en esa nómina implica bastante trabajo. Uno, porque las propuestas fueron insuficientes, porque la mayoría de las y los profesionales del derecho no han tenido la confianza plena en ese proceso de selección. O 2, porque no tienen las formaciones técnicas o académicas que deben de tener para el desempeño de ese cargo. Hoy hay una matriz con criterios técnicos de evaluación a los que la Junta Nominadora se tendrá que ceñir. Eso podría facilitarles el trabajo, pero si la Junta Nominadora llegara a entender que dentro de ese universo de autopropuesta hay más de 45, pues que remita más de 45 y que el Congreso tenga un espectro mucho más amplio para poder seleccionar a las 15 mejores personas que van a llevar a cabo esa importante tarea de impartir justicia. ¿Les satisface que la proyección vaya orientada a que dentro de los 15 que se conviertan en magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 8 sean damas? Bueno, por supuesto que ese es un avance significativo. Yo creo que es una reivindicación en atención a los derechos de las mujeres, el que se haya asegurado el principio de equidad a través de una representación de hombres y mujeres, en donde si son 45 candidatos o candidatas, las mujeres sean 23, es un avance importante que no se puede desconocer, pero también esta ley habla de considerar a aquellas personas que pertenecen a los pueblos originarios, es decir,
a los pueblos indígenas, afros o negros de nuestro país y también a las personas con discapacidad. Este es un avance importante porque permite una integración inclusiva y, por supuesto, participativa en función de la representación de todos estos sectores. Bueno, aquí encontramos una decisión que vamos a conocer en los próximos días sobre los dos representantes en la Junta Nominadora de la sociedad civil, porque se metió tijera, se han excluido y han llegado otros que históricamente reclamaban participación, y es un buen momento para que demuestren cómo se ha construido esa representación verdaderamente del de a pie. Sí, yo creo que el éxito de esta elección, mi estimado y buen amigo Rosendo, está justamente en la Junta Nominadora. Si esta Junta Nominadora en las diferentes asambleas que van a llevar a cabo los 7 sectores escogen a los mejores hombres y mujeres, yo creo que vamos a salvar el proceso. Pero si por el contrario, cada uno de los sectores que integran la Junta Nominadora escogen a aquellos que van a ir a actuar política o sectariamente, evidentemente el proceso va a ser uno más de los que ya hemos tenido en el pasado. Yo creería, por el bien de nuestro país, que la Junta Nominadora haga esta escogencia en los términos que la propia ley de la Junta Nominadora establece y que ya señala, no menos, creo que en esa ley, en no menos de 10 ocasiones, se remite a los estándares internacionales, y los estándares internacionales potencian la meritocracia y la independencia de los jueces y magistrados, y se esperaría que así sea. Muy bien, la abogada Ana Pineda, excomisionada adjunta de los derechos humanos, con nosotros al banquillo. Pausa. Cuando regresemos, el papel que deben tener los partidos políticos, cómo quitar esa mancha de que 4 serán rojos, que 4 pueden ser azules, que 7 van a ser rojo y negro, o que otros andan queriendo meterse a última hora. Después de la pausa. No debemos olvidar que toda persona, independientemente de su condición, tiene derechos, y que estos derechos deben ser respetados en cualquier circunstancia, y que hay grupos que particularmente merecen una protección especial. Seguimos al banquillo con la abogada Ana Pineda. ¿Cómo quitar ese matiz, esa mancha política sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia y que los magistrados no salgan por colores? Cosa difícil, pero que perfectamente se puede estructurar de una manera de tener un poder independiente. ¿Es posible, abogada? Fíjese que usted lo dijo, es cosa difícil porque no podemos perder de vista que el Congreso Nacional está conformado por las diferentes fuerzas políticas, y en ese sentido cada una de las bancadas representadas en el Congreso Nacional, y posiblemente en función del número de diputados y diputadas que le integren, van a querer una determinada cuota. No obstante, yo creo que los esfuerzos tienen que ir orientados a tener una de las mejores Cortes Supremas en términos de independencia, porque cuando no se es independiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, no se tiene la garantía de un juicio justo. Consecuentemente, quien paga las consecuencias de una corte politizada son las y los justiciables, es decir, las personas que buscan el acceso a la justicia. Y creemos que por esas razones hay que atender lo que dice la propia Constitución. La Constitución consagra la independencia de todos los poderes, de los 3 poderes del Estado, y con respecto a la independencia del Poder Judicial, la profundiza más cuando establece que los jueces y magistrados deberán estar sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. La veeduría externa que se ha venido solicitando, o la participación de notables, ¿qué tanto puede contribuir a ello?
encontrar personas químicamente puras de un color político, esto es misión imposible, pero sí se puede acercar a realidades que nos permitan hablar de independencia. Sí, yo creo que sí, en la región tenemos ejemplos de esa manera. Hay mecanismos de preselección en donde indudablemente las fuerzas políticas tienen al final que ver, pero se decantan por aquellos o aquellas candidatas que tengan mayores condiciones de independencia. Y fíjese usted que en el 2020 vino a Honduras el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Y en su informe para Honduras, en el acápite del 51 en adelante, establece que los requisitos formales y amplios en los que se lleva a cabo la elección de la Corte Suprema y de la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta no son suficientes y que deben recoger lo que tiene que ver con aspectos como la integridad, la probidad y la ética. Eso significa que por eso se tiene que atender más los criterios técnicos establecidos en la matriz. Pero por otro lado, también el relator especial, y aquí permítame por favor leer íntegramente, el relator especial opina que los procedimientos actuales no ofrecen garantías suficientes para eliminar la injerencia de los partidos políticos en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, el fiscal general y el fiscal general adjunto, debido a la ausencia de criterios claros y apropiados y para la evaluación de los candidatos, junto con la falta de transparencia y escrutinio público. Se siguen perpetrando actos de clientelismo y favores políticos en este sistema. Esto quiere, y en el acápite 55, el relator sigue diciendo que no se deben de politizar estos cargos, es decir, que no se deben de escoger únicamente por los méritos políticos partidarios a quienes van a entregar al Poder Judicial, sino que se tienen que ponderar más los méritos personales, de meritocracia personal y profesional. A pesar de que hemos escuchado que el Partido Liberal ya habla de que algunos de los magistrados serán propuestos por ellos, igual fuerza hará el Partido Nacional y Libertad y Refundación, podemos aspirar a un poder judicial en franco o en franca mejoría de cara a los últimos tribunales supremos. Sí, yo creo que por el bien de nuestro país, por el propio bien del Poder Judicial, que en los actuales momentos vive un deterioro en su imagen, justamente por la falta de independencia, sí debemos de confiar en que el Congreso Nacional hará una muy buena escogencia, que allí habrán personas que no se seleccionarán únicamente por los méritos políticos, que también se van a ponderar los méritos personales y profesionales de las y los candidatos y que llegarán ahí quienes tengan un verdadero compromiso con impartir justicia de manera independiente e imparcial como corresponde. Abogada, cierro con usted con un tema también de interés a nivel de la región centroamericana y que implica el tema de derechos humanos y mezcla política. ¿Qué visión tiene de lo que está pasando en Nicaragua, donde hay una persecución directa ya y pública de la administración actual hacia la Iglesia Católica, medios de comunicación y periodistas? ¿Cómo debe revisarse ese tema sin que vaya a tener repercusión aquí en los países de la región y particularmente en Honduras? Todo defensor, toda defensora de derechos humanos tiene que decantarse por hacer un examen objetivo de la situación de derechos humanos, independientemente del sistema o del régimen político de que se trate. Una violación a los derechos humanos ya tiene determinados criterios que la identifican como tal. La Comisión Interamericana tiene ya varios meses en diferentes pronunciamientos de estar señalando las constantes violaciones a los derechos humanos que se están presentando en Nicaragua, justamente
contra aquellas voces opositoras, voces disidentes y voces críticas. Y esto no puede ser en un Estado de Derecho, en una democracia como se esperaría que sea el caso de Nicaragua y obviamente, por supuesto, el de Honduras. Nosotros esperaríamos que cualquiera que tenga una voz crítica, una voz disidente, pueda expresarla en el marco del derecho de la libertad de expresión, de opinión, de prensa. Y evidentemente también el de poder asociarse o manifestarse para poder demostrar intereses particulares que le afectan. Y en este sentido, creemos que en el caso de Honduras se tiene que tomar como un mal ejemplo y tratar en la medida de lo posible de mantener el sistema de garantías individuales y colectivas incólume. ¿Se acabó la tolerancia en el vecino país? Bueno, tendríamos que estar allá como para hacer valoraciones más exhaustivas sobre el fondo del asunto. Lo cierto es que no puede silenciarse mediante encarcelamientos o otro tipo de represalias, intimidación o violencia a quienes tienden a cuestionar la toma de decisiones. Hacerlo de esa forma es un mal mensaje ante el mundo. ¿Qué daño le hacen a las democracias no consolidadas, vamos a plantearlo de esa forma, de estos países de la región, por todos los acontecimientos ya observados y registrados, porque aquí vivimos con problemas de economía, de seguridad social, seguridad ciudadana, que estemos observando mucho ideologías importadas y no ataquemos los males de país de raíz, abogada Pineda? Bueno, el mal es un mal sin precedentes, un mal ejemplo. No debemos olvidar que toda persona, independientemente de su condición, tiene derechos y que estos derechos deben ser respetados en cualquier circunstancia y que hay grupos que particularmente merecen una protección especial. Dentro de estos, el sector de la prensa, las y los periodistas tienen que ejercer su trabajo libre de todo riesgo e intimidación. Igual debe de acontecer con las organizaciones de derechos humanos y por supuesto con todo lo que tiene que ver con el tema de religión y culto, que es un derecho y que toda persona debe de gozarlo en los términos que estime pertinente. El que se reprima a estos sectores hace mucho daño al Estado de Derecho y a la gobernabilidad. En el actual momento en nuestro país se estudia cada día más lo que se conoce como la tríada del siglo XXI, es decir, ese vínculo indisoluble entre tres elementos esenciales: el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y los derechos humanos. Si no hay uno de esos, si tenemos Estado de Derecho, pero no hay unas condiciones para el ejercicio de una buena gobernanza o respeto a los derechos humanos, no tenemos nada y viceversa. Para que podamos hablar de que estamos bien como nación, necesitamos de estos tres elementos interactuando, reforzándose recíprocamente. Le agradezco, abogada, su tiempo, muy amable. Gracias a usted por su invitación, un placer. La abogada Ana Pineda, excomisionada adjunta de los Derechos Humanos y exsecretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.